En Radio Sefarad, la entrevista. El presidente Constantinis dice es mucho emocionado de que de la parte de la madre, de la parte vino de España y de estar a esta tierra aquí es mucho emocionado. La comunidad de Salónica está haciendo lecciones cada semana para todos que quieren aprender esta lengua, que no es una lengua muerta como muchos pueden pensar, pero es una lengua que es vibrante, se habla aquí y se puede entender muy hermoso. Éramos más de 70.000 en toda la Grecia, la más grande parte era en Salónica, ahora hacemos 10.000 y puedes topar en todas las líneas judíos. El presidente de la Federación de Comunidades Judías Griegas, Moses Constantinis, y el presidente de la Comunidad Judía de Salónica, David Saltiel, estuvieron en la Córdoba del Congreso Judío Mundial y de la OSCE. Allí nos hablaron, en el dulce judío español, de los judíos griegos y de su personal regreso a Sefarad. Hablamos con Moses Constantinis, que es presidente de la comunidad judía griega, y con David Saltiel, que es vicepresidente de esa comunidad y presidente de la comunidad judía de Salónica. Los de Salónica vinieron de España en 1942, hay 500 y pico años que fuimos de España, pero tenemos ainda una llave para venir de nuevo a nuestras casas aquí, Toledo, a Córdoba, a Sevilla. A Girona, que es de donde procede tu familia, sí, ¿no? sí. Juan Carlos, cuando visitó la Grecia, vino en Salónica y nos abrió las puertas y dijo, el que quiere puede tornar en España. Seguro esto no era que los griegos iban a venir a España, me quería decir la amistad y el corazón ya está siempre allá, y un error que se hizo y hoy que hacemos ahora aquí a Córdoba debemos trocarlo para no haber más estas persecuciones de los judíos y de otras religiones que pasa lo mismo, la misma cosa. Le voy a pedir ayuda para hacerle una pregunta al señor Constantinis. ¿Qué caracteriza o cómo es la comunidad judía griega? Την καλή διάθεση όλων, την ευχαρίστηση που είμαστε Εβραίοι και ότι η ιστορία μας προέρχεται από τα μέρη αυτά και από τον τόπο αυτό και από τη χώρα αυτή. Dice esto que caracteriza es la nuestra origen, que es de España, de este país, de esta ciudad, y puedo decir que hay muchos que hablan como a mí español, me fui nunca a la escuela, es castellano, es sefardita, y de las familias, la madre y el padre que hablaban, y nosotros hablamos ainda este idioma. La comunidad de Salónica está haciendo lecciones cada semana para todos que quieren aprender esta lengua, que no es una lengua muerta como muchos pueden pensar, pero es una lengua que es vibrante, se habla aquí y se puede entender muy hermoso, y yo estoy muy feliz cuando vengo a España puedo hablar esto que estábamos hablando en la casa. Se decía en el pasado que Salónica era una ciudad judía. ¿Qué queda de ese judaísmo en la ciudad? Aparte de la comunidad judía, claro. La comunidad judía en Salónica era la más grande de toda Europa, sefaradita. Había apenas 70.000 judíos, era la mitad de la población de Salónica era judíos. Antes la guerra éramos 50.000,
y después de la guerra tornimos solo 5.000 que ahora estamos procurando de nuevo de establecer las cualidades viejas que habíamos, la lengua, las cantigas, las culturales cosas que hicimos, de que antes era mucho fuerte la comunidad de Salónica. El primo libro que se timbró en Grecia era en Salónica, de los judíos. Después había doctores, había muchos ricos que estaban fraguando hospitales. El treno que comunicaba París con Constantinopla se hizo de Barón Hirsch a Latini, como sabemos, familias de Italia y de España. Todo esto se escapó malorosamente, nosotros no aceptamos lo que pasó, estamos rehaciendo, queremos engrandecer de nuevo y tomar la plaza que teníamos de nuevo una otra vez. Esto es un poco difícil, como sabes, de que no hacen muchos chicos, no se casan. Salónica era un puerto que todos los refugiados venían. Y malorosamente hay muchos refugiados y nosotros somos allá para ayudar a todos estos judíos que por un momento se podían venir de nuevo. Y al final creo que la comunidad se va a engrandecer de nuevo. Otra pregunta para el señor Constantinis. ¿Cuántos judíos hay en Grecia y cómo son estos judíos griegos? ¿Son intelectuales, profesionales, empresarios? Οι Εβραίοι στην Ελλάδα είναι περίπου 10.000 σήμερα. Προπολεμικά ήταν πάνω από 70.000, αλλά δυστυχώς μετά το διωγμό και σήμερα παραμένουν 10.000. Οι δε ασχολίες τους είναι με όλο το πλέγμα της ζωής, δηλαδή έμποροι, βιομήχανοι, καθηγητές πανεπιστημίων, καθηγητές ανωτάτων σχολών, γιατροί, δικηγόροι, τα πάντα ασχολούνται οι Εβραίοι της Ελλάδος σήμερα. Ακόμα και στην πολιτική είναι πάρα πολλοί που ασχολούνται με την πολιτική στην Ελλάδα. Éramos más de 70.000 en toda la Grecia, la más grande parte era en Salónica, ahora somos 10.000 y puedes topar en todas las líneas judíos, trabajadores, elaboradores del puerto, de oficinas, podemos topar a la universidad profesores, doctores. Podemos decir que es una pequeña ciudad, que hay de todo. Judíos todos en todos los niveles. ¿No hay problemas de antisemitismo en Grecia? Esta interrogación lo hacen muchos. Esto que puedo decir yo es que no hay ningún país del mundo que no existe antisemitismo. Para mí es de los pequeños, es la educación, es todo esto que se debe trocar. Por esto no es de decir si hay o no hay, hay. ¿Qué estamos haciendo nosotros para trocar esta situación? Y creo que la Grecia está haciendo pasos mucho correctos. Hizo el día para celebrar nacional conmemoración de los judíos que se desaparecieron a Auschwitz. Estamos entrando en la Task Force por la memoria, la educación, que de nuevo se van a explicar todo lo que pasó en el Holocausto. Y para la primera vez el Ministerio de Juventud ayudó judíos y no judíos de ir a Auschwitz a hacer el March of the Living. Era el primer año que el Ministerio ayudó dando dinero para esto March of the Living. Queremos decir que estamos haciendo pasos, no es solo para los judíos, es para los griegos y para los musulmanes, porque antisemitismo es para los judíos, todos están viendo que en la Europa unificada
y los griegos ortodoxos son una mayoría. A mañana los musulmanes van a estar contra los griegos con los judíos, y la única cosa es de la educación. De la otra parte di al periodista ABC, el príncipe Felipe, de venir en Grecia como su padre el 27 de enero. Le vamos a escribir una letra, lo hablé al ministerio Moratino. Creo que si va a venir vamos a estar mucho orgullosos, y se va a hacer una muy grande conmemoración, como el año pasado que vino el ministerio de extranjero Joschka Fischer de Alemania. ¿Cómo se siente el presidente Constantinis y usted por volver a Sefarad? Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι η γη των προγόνων μου από την πλευρά της μητέρας μου. Επομένως η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, αφού από εδώ ήρθαν στην Ελλάδα. El señor presidente Constantinis dice es mucho emocionado de que de la parte de la madre, de la parte vino de España, y de estar a esta tierra aquí es mucho emocionado. Especialmente aquí que tienes Maimonides, somos mucho orgullosos. Como están siendo tan amables y tan encantadores, me atrevo a pedirles que nos canten una copla sefardí, una cantiga. ¿De cuando eran pequeños? En Salónica tenemos un choir que canta muy hermosas cantigas españolas, y tú sos mucho querida, y te quería decir una cantiga como te veo ahora aquí. Abre tu puerta cerrada. Y hay muchas cantigas, no me topas a un momento. Le he puesto muchas dificultades. Han sido muy amables, muchísimas gracias, y bienvenidos a su país, a su tierra. Gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. No tenéis, les digo, ningún derecho a preguntarme esto. Juzgarme como profesional por los resultados de mi trabajo. Juzgarme por lo que yo haga, si no estáis de acuerdo con lo que yo hago. Pero no ni por mi religión, ni por mi grupo étnico, ni por mi sexo, ni por nada que me pertenezca a mí, que es mi propia identidad. Es una guerra que tiene aspectos muy mediáticos. La cámara es un arma, y lo que hay que hacer como periodistas es no dejarse utilizar como arma dentro de esta guerra mediática, y utilizar tus filtros. Cuando tú hablas de un hecho, deja hablar a todos los protagonistas, no solo a un lado. Número 1. Número 2. No mezcles opinión con información. A partir de este verano vamos a estar en una encrucijada. Cuando termine este ambiente pre-guerra civil, que no será una guerra civil, pero que serán imágenes muy violentas, de dolor por parte de la población israelí. Cuando termine, si termina y todo va bien, Israel y los palestinos estarán en una encrucijada. O se sigue adelante hacia Cisjordania y hacia la creación de un Estado palestino, o estaremos ante una tercera intifada. Seguro que han reconocido la voz de Enrique Zimmerman, esa que nos informa desde Oriente Próximo, ajustándose a los principios básicos del periodismo. Con el autor de Voces desde el centro del mundo hemos hablado de nuevo en la entrevista. Enrique, cuando vienes a España, ¿notas que la gente te agradece esas crónicas equilibradas? ¿Qué haces desde hay los Oriente que agradecen, Próximo? hay los que me echan la bronca, hay lo que desde luego hay pocos que se quedan indiferentes.
es algo que despierta pasiones y que siempre me sorprende. O sea, me pregunto cómo es posible, ¿no? A miles de kilómetros de distancia. Hombre, si tú eres judío o eres palestino o árabe, quizás tengas más vinculaciones, puedes tener familia, tienes raíces, bueno, a lo mejor te interesa, pero a veces gente que no tiene nada que ver y realmente no solamente conoce unas bases, aunque a veces un poco deformadas y a veces, pero sin embargo le interesa, me preguntan, a veces voy por la calle y me dicen, oye, aquello que has dicho de no sé qué, del líder de Hamás, ¿tú crees que de verdad puede ser así? Y yo digo, quiere decir que la gente oye lo que se dice, ¿no? A veces cuando estamos allí a miles de kilómetros de distancia tenemos la impresión que hablamos solos, pero parece que no. No, desde luego que no. ¿Y por qué crees tú, con tu experiencia, por qué crees que interesa tanto? ¿Por qué este tema está tan de moda, como nos decías en otra ocasión? Por dos motivos. ¿Por qué no se habla de Ruanda, de tantos otros sitios? Que es desproporcionado. Tú sabes que Israel tiene menos de 22.000 kilómetros cuadrados. Las zonas palestinas, Cisjordania y Gaza, 6.000 kilómetros cuadrados. O sea, poco más que Galicia. Y sin embargo, fíjate, me decía el juez Garzón en la presentación del libro que está en Estados Unidos, en Nueva York, y dice, para los norteamericanos, aparte de israelíes, palestinos y a veces Irak, no hay más política internacional. Y aquí quizás no sea así, pero también es cierto que es desproporcionado. ¿Por qué Israel sigue siendo un centro mediático? Es donde hay más corresponsales extranjeros por metro cuadrado. O sea, per cápita donde más hay, y está en el segundo o tercer lugar del mundo. Son 500 corresponsales de todo el mundo. Estamos hablando de 2.000 y pico de personas entre productores, cámaras, equipos técnicos, etcétera, y entre 2.500 y 3.000 enviados especiales todos los años. ¿Te das cuenta la enorme? O sea, es realmente una capital mediática mundial, comparable solo quizás con Washington, pero bueno, allí son unos millones de personas. ¿Por qué? Porque se puede practicar el maniqueísmo informativo brutalmente. El hecho de que, por experiencia de la Intifada, te diré, he visto muchas veces como el hecho de que una cámara llegue a un sitio determinado a veces provocaba disturbios. Porque en el momento en que hay la cámara, se despierta el interés. Y vienen y empiezan enfrentamientos. O sea, es una guerra que tiene aspectos muy mediáticos. La cámara es un arma dentro de esta guerra. Y lo que hay que hacer como periodistas es no dejarse utilizar como arma dentro de esta guerra mediática y utilizar tus filtros para todo esto. Yo creo que hay motivos culturales, religiosos. Aquella tierra no es Ruanda, no es cualquier país de América Latina o de Extremo Oriente. Es la tierra sobre los nombres, Jerusalén, Nazaret, Belén, son nombres que dicen mucho a la persona, en este caso aquí cristianos, por ejemplo, y no hablemos ya para los judíos o para los musulmanes. Por lo tanto, eso es un motivo, pero hay también otro motivo. Y es que Oriente Medio vende. Oriente Medio siempre da nuevas portadas, nuevos titulares. Nunca se acaba la historia. Aún ahora, fíjate, hay una época un poco más tranquila con esta tregua frágil, lo que ocurre, hay menos noticias que vienen de allí. Ya verás tú qué pasará cuando lleguen las elecciones palestinas o cuando llegue la retirada israelí de Gaza, y esperemos que no ocurra antes. Siempre hay algo, siempre ocurren cosas que terminan por despertar el interés. Y por lo tanto es una telenovela eterna que vende mucho a nivel de los medios de comunicación. Enrique, hay gente que apuntaría quizá un tercer motivo, que es una oportunidad de practicar el antisemitismo, de seguir persiguiendo a los judíos. Yo creo que en los años 90 no era correcto políticamente criticar a los judíos, criticar a Israel, por una serie de motivos, porque había un proceso de paz, porque había en ese momento alguna esperanza, etc. Muchos de los que tuvieron que contenerse en los años 90, cuando revienta la Intifada, no tienen ya motivos, no tienen ya frenos, y ahí empieza esta ola tremenda de antisemitismo en toda Europa, especialmente, y no solo en Europa. Y vemos cosas como que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se vuelve a quemar sinagogas. Eso es algo terrible que hay que evitar, hay que luchar contra ello. ¿Tú como judío te autocensuras especialmente a la hora de realizar tu trabajo? Yo te diré una cosa, cuando me preguntan esto, gente que no es judía, ¿sabes qué? Les digo, si yo fuera homosexual, mujer, negro, ¿tú me preguntarías esto?
no tenéis, les digo, ningún derecho a preguntarme esto. Juzgarme como profesional por los resultados de mi trabajo. Juzgarme por lo que yo haga, si no estáis de acuerdo con lo que yo hago. Pero no ni por mi religión, ni por mi grupo étnico, ni por mi sexo, ni por nada que me pertenezca a mí, que es mi propia identidad. Y eso es un punto clave. Pero infelizmente, sabes, aún hay mucha gente en este país que por el hecho de que uno es judío o musulmán o lo que sea, te juzga inmediatamente, y es algo contra lo que yo lucho. El hecho es que te habrás dado cuenta que, por lo menos, gracias a Dios o a alguien, en el lado palestino hay líderes que saben quién soy yo, saben de dónde vengo, y sin embargo confían en mí y me invitan, me respetan, porque entienden que me tienen que juzgar como profesional y no con mi historia o mi identidad personal o la identidad de mi familia o mi religión. Y eso es muy importante y es algo que yo intento animar y bueno, incluso a veces con líderes integristas con los que no tengo mucho en común y que sin embargo me llaman y me invitan y me citan para que les entreviste yo. Eso dice mucho de tu trabajo, Enrique. ¿Sabes qué? Intento ser honesto, lo más que puedo. Y yo no creo en la objetividad total. Pero, sin embargo, creo que hay que recordar, y vosotros como periodistas seguro que me entendéis, hay que recordar las bases del periodismo. Y son, cuando tú hablas de un hecho, deja hablar a todos los protagonistas, no solo a un lado. Número 1. Número 2. No mezcles opinión con información. Infelizmente, en el New Journalism, estas nuevas tendencias que hay en el periodismo, y sobre todo en Europa y mucho en España, se han olvidado de las bases de lo que aprendieron en ciencias de información, y te empiezan crónicas de información con opinión, y permiten, cuando hablen del muro, lo llaman como si fuese un hecho el muro de la vergüenza. Yo puedo no estar de acuerdo con el muro, pero no le llamo muro de la vergüenza, le llamaré muro para los palestinos y verja de seguridad para los israelíes. O sea, intentaré mantener términos lo más objetivos y cercanos, o sea, que despierten menos polémica cuando no es necesaria. O sea, yo no soy nadie para juzgar. Yo, si quiero juzgar, dejo bien claro que estoy opinando, que estoy dando una opinión en un artículo de opinión o lo que sea. Y eso creo que infelizmente hay muchos periodistas que se olvidaron. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te resistes a no juzgar el trabajo de otros corresponsales? Compañeros que han estado en el mismo terreno, que han visto lo mismo que tú y que su información... No, lo estoy juzgando en este momento, te lo estoy diciendo claramente, o sea, yo creo que... ¿Pero lo hablas con ellos? Sí, tengo debates pero intento no hacerlo de forma pública, ni con nombres ni apellidos, pero porque no creo que sería ético y tampoco tengo que juzgarles a ellos de forma personal. No soy nadie, no soy un juez, no es un tribunal esto. Pero sí que les digo y a veces les comento y les intento decir que hay que acordarse, hay que volver a las bases y a las raíces del periodismo y es vital, porque si no estás deformando la realidad. Enrique, ¿por qué crees que Israel, primero, ¿crees que Israel comunica mal? Sí. Y yo ya iba un paso más adelante, ¿por qué crees que sucede esto? Bueno, yo tengo una tesis muy particular, no sé si alguna vez te lo dije, yo creo que es algo que va en contra de la mentalidad israelí. Yo creo que hay una base de valores de los pioneros de la creación de Israel, del hacer, y luego ya veremos. El que se explica, es que hay algo raro por ahí, el que se está explicando demasiado. Y entonces llegamos a una situación en la que hoy por hoy todos los israelíes se lamentan, ¡ay, qué mal que está la imagen de Israel! ¡Ay, qué mal! Pero nadie hace nada. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de Israel para temas de información? 45 millones de shekels, son aproximadamente unos 9 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto cuesta un tanque Merkavá? Más del doble. ¿Cuál es el presupuesto de la Autoridad Palestina en comunicación? Te diré que es difícil comparar, ahora llegaremos a esto, pero sí que te diré que el presupuesto de una compañía israelí de productos de quesos que se llama Strauss es 100 millones de shekel, o sea, es más del doble del presupuesto nacional del gobierno de Israel. Por lo tanto, cuando te dicen que está muy mal la información, realmente yo no creo que esté en las prioridades. Yo creo que ahora, a raíz de la intifada, Israel ha recibido tales bofetadas a nivel de imagen internacional que se empieza a replantear todo. No sé si tú has oído hablar de un programa que hubo en la televisión israelí que despertó mucho interés. Todo niño lo veía, que se llama Hashagrir, el embajador,
en el que el tema era un reality show en el que se elegía al que mejor explicaba la posición de Israel. Y al final, uno de ellos está trabajando en una organización en Estados Unidos. Bueno, yo creo que la gente se dio cuenta del problema a través de programas como estos y a través, sobre todo, de las críticas brutales que Israel recibió a nivel internacional, que en parte, te diré, son justificadas. O sea, yo creo que Israel cometió errores importantes a nivel ya no de imagen, sino sobre el terreno. Hay errores. Tú sabes que ahora, por ejemplo, se llegó a la conclusión dentro del ejército israelí, dentro del Estado Mayor, que destruir casas fue un error, por ejemplo, o que usar tanques y F-15 en la intifada en guerra de guerrilla fue un error. Bueno, costó muchos errores, demasiados errores, prácticos, operativos, concretos, pero al mismo tiempo, también a nivel de imagen. Israel no se ha sabido explicar en muchos momentos en los que podía haberse explicado mejor, y yo creo que es parte de este problema. Quizás, si siguen las bofetadas y si sigue la situación difícil, al fin habrá alguien en Israel que saque las conclusiones y que invierta un poco más. En la política informativa israelí hay algunos héroes, entre comillas, gente que lucha, y algunos portavoces muy capaces que trabajan. En la parte palestina es muy interesante porque cada niño es un embajador. Yo me imagino que así sería Israel en el año 47 o 48, cuando hay este ambiente de preestatal, cuando hay una causa que están luchando por la supervivencia, que de alguna manera su vida personal está muy afectada, todos están movilizados. Y todos, cualquier niño, cualquier mujer, cualquier adulto, tú le pones una cámara delante y él te explicará su causa. Y muy bien. Mientras que la parte israelí es más un Estado ya establecido, más seguro de sí mismo, quizás en ciertos momentos más arrogante también, y es más difícil movilizar a cualquiera como embajador de la causa del Estado. Nos quedamos sin tiempo, estaríamos horas, ya lo sabes, pero te voy a pedir un esfuerzo. Adelante. Un titular para este verano. Se rompe en este momento, en realidad, un tabú. Por primera vez, Israel va a desmantelar casas de colonos en Gaza y Cisjordania. A partir de este verano vamos a estar en una encrucijada. Cuando termine este ambiente pre-guerra civil, que no será una guerra civil, pero que serán imágenes muy violentas, imágenes verdaderamente de dolor por parte de la población israelí. Cuando termine, si termina y todo va bien, Israel y los palestinos estarán en una encrucijada. O se sigue adelante hacia Cisjordania y hacia la creación de un Estado palestino durante el mandato de Bush, o estaremos ante una tercera intifada. Y es un momento muy crítico. Enrique, que muy pronto te podamos ver en televisión o leerte diciendo que la paz ha llegado a Israel. Ojalá. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. En Radio Sefarad, la entrevista. La amistad entre José de San Martín y Alejandro Aguado. En la ciudad de Buenos Aires fuimos testigos esta semana de una actividad muy importante en homenaje al general José de San Martín. La misma fue organizada por el CIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, y la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. Dicha actividad consistía en una conferencia conjunta del general Diego Alejandro Soria, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, y el doctor Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF. El tema central de dicha conferencia se refirió en su parte principal a la amistad del general San Martín con Alejandro Aguado. Tenemos con nosotros al doctor Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF, y les vamos a pedir un pequeño resumen del tema
para los oyentes de Radio Sefarad? Bueno, seguramente para los oyentes de Radio Sefarad que no son latinoamericanos, debemos comentar dos palabras respecto a quién era José de San Martín. Justamente José de San Martín es el libertador de media América del Sur, juntamente con Bolívar, que fue el libertador de la zona norte. Se ocupó de las campañas libertadoras de Argentina, de Chile y de Perú. En 12 años que vivió en estas tierras, consiguió la libertad de estos tres países. Sus campañas fueron exitosas y en solo 12 años, como decíamos, conquistó la libertad de media América del Sur. Lamentablemente, en 1824 tuvo que autoexiliarse en Europa y los primeros años de esa vida fueron muy azarosos. Pasó por Inglaterra, por Francia, por Bélgica, con problemas de salud, problemas económicos, etcétera, hasta que se reencontró con su ex amigo, Alejandro María de Aguado. Entonces, hay una frase muy linda del poeta Enrique Larreta que dice, le ponen estas palabras a San Martín, ¿no? Señor, señor de Aguado, muy a tiempo llegasteis. Señor, me has salvado de morir como un can sin ventura, como un perro sin ventura. Bueno, doctor Cohen, ahora quisiéramos saber quién era Alejandro Aguado. Bueno, Alejandro Aguado es una personalidad novelesca, increíble, fascinante. Es una personalidad que llegó a ser uno de los magnates económicos más grandes de Europa. Concretamente vivió en Francia, era español, había estado en el ejército español. Bueno, después pasó al lado afrancesado y se radicó finalmente en París, donde hizo una fortuna extraordinaria como gran banquero, y la hizo que esa relación de amistad volviera a unirse después del año 1833, en que se reencontró con San Martín. Esto le cambió la vida a San Martín. ¿Y cómo y por qué se forjó esa amistad, doctor Cohen? Bueno, esa amistad es una amistad hermosa porque seguramente se habían conocido cuando eran militares y después Aguado necesitaba seguramente un hombre de confianza y San Martín necesitaba un apoyo económico, un consejo, estaba en situación financiera muy mala. Entonces, creo que esa amistad de juventud, esa amistad que nace cuando son militares en una batalla, yo creo que se reforzó y se reactivó después de ese encuentro. Después de unos cuantos años. Es decir, ya cambia la vida de San Martín notoriamente después del reencuentro con Alejandro Aguado. Empieza a vivir al lado de la casa de Aguado. Justamente la casa de Grandbourg de San Martín, ahí en las cercanías de París, se llama Grandbourg y estaba al lado del Petit Bourg, que era la casa de Aguado. Exactamente. Dígame, ¿y es cierto lo que se comenta que Aguado venía de una familia judía? Exactamente. Casi todas las enciclopedias y casi todos sus biógrafos coinciden en afirmar que Alejandro Aguado tenía familia judía en sus ancestros y de alguna manera, por alguna de las actividades que se dieron en su vida, seguramente fue muy amigo de banqueros judíos. Muchas de sus actitudes son típicamente judías. Y hoy no hay duda, los grandes biógrafos lo consideran a Aguado un descendiente de familias judías, y hay familias Aguado sefarditas en la actualidad, en Israel, en Estados Unidos, en Turquía. Hubo Aguados que fueron condenados por la Inquisición, etcétera. Hoy no hay duda de que era un apellido de una familia judía. Y lo interesante es que San Martín, cuando es nombrado albacea, es decir, el tutor de sus bienes, Aguado lo nombra albacea y tutor de sus hijos. Es decir, que Aguado llegó a ser el más grande amigo de San Martín
y a la vez confió en San Martín, y prácticamente San Martín tuvo que administrar una fortuna de 60 millones de francos, muchos millones de dólares. Una fortuna. Una fortuna. Bueno, y continuó durante 3 años y pico trabajando desinteresadamente San Martín para colaborar y utilizar bien los recursos que Aguado. Honestamente, una amistad que trascendió la vida, una amistad que es poco conocida, y creo que debemos informar al mundo este simbiosis de amistad que cambió un poco la historia de gran libertador. Una entrañable amistad y que como judíos nos toca bien de cerca. Muchas gracias, doctor. En Radio Sefarad, la entrevista. Los prejuicios en relación al tema Próximo Oriente, por decirlo así, se pueden combatir solo a base de información. La gente tiene una cierta idea de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, o 10, o 15, o 20, ignora absolutamente lo que ocurrió en los 60, o 70, o 80 años anteriores, pero ya se cree que lo sabe todo. El izquierdismo europeo, a partir del 67, del 68, descubrió a los palestinos como, digamos, uno de los portadores de la antorcha de la revolución y del tercermundismo y de la lucha contra el imperialismo, etcétera. No podemos pretender que en las escuelas se explique a los estudiantes las complejidades del conflicto israelo-palestino. Sí, en cambio, tenemos derecho a exigir que en las escuelas, en la enseñanza obligatoria, se combata del modo más eficaz posible y más inteligente posible los prejuicios antisemitas. Joan B. Cuya, ya le conocen, es el autor del libro La tierra más disputada. Hemos hablado con este autor de cómo se interpreta en España el sueño y la tragedia que se viven en Oriente Próximo. Cuya ha abierto para nosotros sus carpetas de adolescente en la entrevista. Joan, parece que Franco y Eichmann tuvieron mucho que ver con la génesis de tu interés por Israel. A ver, sí, se podría decir así y se podría decir de otras maneras también, ¿no? Sí, bueno, yo pero no... para empezar no está mal, ¿no? Así, sí, Franco y Eichmann. A ver, a ver, yo pues como tantísima otra gente, bueno, en fin, yo nací en el 52, por tanto toda mi educación elemental, media e incluso universitaria, porque me licencié en el 75-76, pues se produjo bajo el franquismo. Eso es un hecho que no tiene vuelta de hoja. Y, bueno, pues yo empecé a enterarme de lo que ocurría en el mundo y a leer los diarios con conocimiento de causa, con cierto conocimiento de causa, pues a mediados de los años 60, ¿no? De manera que desde el punto de vista de los hechos políticos seguramente fue con la Guerra de los 6 días cuando empecé a apasionarme por el tema israelo-árabe y a recortar prensa y a llenar carpetas, y todavía no he dejado de hacerlo, ¿no? Con material periodístico, y a partir de ahí entonces empecé a retroceder en el tiempo, es decir, a partir de mi descubrimiento de esta temática y de ver que me interesaba muchísimo, ¿no? Que me apasionaba,
Bueno, empecé de un modo muy rudimentario, entonces no había internet ni esas maravillas, empecé de un modo muy rudimentario a informarme, ya digo, con los limitados medios bibliográficos y hemerográficos disponibles en aquella época en España, ¿no? Y, por ejemplo, pues durante un verano, creo recordar que, o sea, a finales de los años 60, 68, 69, pues empecé a bucear en las hemerotecas para ver cómo había tratado la prensa española, concretamente la prensa barcelonesa, el proceso Eichmann en Jerusalén de unos años antes, ¿no? Entonces, pues, en fin, copié, porque en aquella época lo de las fotocopiadoras tampoco estaba muy adelantado todavía, copié decenas de crónicas que luego en mi casa mecanografiaba laboriosamente y empecé a hacer ahí unos dossiers que creo que todavía deben reposar en el fondo de algún armario, y bueno, y así, pues cada vez que encontraba en algún semanario de información general de la época, pues un reportaje sobre, no sé, sobre los kibutzim o sobre cualquier cosa, pues rápidamente me compraba el semanario, recortaba y guardaba, y así, de un modo, pues de la misma manera, y no quisiera trivializarlo, pero es que originariamente fue así, ¿no? Del mismo modo que muchos compañeros míos de colegio, menos raritos que yo, se sabían de memoria las alineaciones de todos los clubes de fútbol de primera división y coleccionaban unos cromos con las fotos o con las, en fin, las caras de los jugadores, etcétera, etcétera. Yo, en fin, me dio por otra cosa, por decirlo así, ¿no? La diferencia es que mientras aquellos chavales de mi edad que coleccionaban futbolistas, luego supongo que lo dejaron, ¿verdad? Y se ocuparon de cosas más serias, yo esto no lo dejé, ¿no? Pero, Joan, perdone, sí. ¿viene un poco también como reacción a esa amistad buscada por el franquismo sí. hacia los países árabes? A mí una de las cosas que me indignó, y de hecho los primeros textos que yo publiqué en un diario fueron un par de cartas al director, a un diario barcelonés de entonces, que era el que mi padre compraba, hoy desaparecido, se llamaba El Noticiero Universal, un diario de la tarde, digo, protestando enérgicamente, ya os podéis imaginar el caso que me hicieron, ¿no?, por el tratamiento absolutamente proárabe que Televisión Española, la única televisión que había entonces por aquí, daba de lo que eran en aquel momento, digamos, las secuelas de la Guerra de los 6 días, ¿no? Porque yo cada vez que ponía la televisión y veía un reportaje y tal, bueno, me parecía de una parcialidad y de un sectario tremendo, y entonces un día, ya digo, a mis 16 o 17 años, decidí que eso no podía pasar sin mi protesta, y incluso lo sorprendente es que publicaron ese par de cartas, ¿no?, sin mayores consecuencias, pero digamos la primera vez que mi nombre apareció en letras de molde en un texto impreso fue hablando ya de esto. Por tanto, nos remontamos a 36 o 37 años atrás. Claro, tendríamos que hablar después de muchos títulos, como por ejemplo el último libro que acudió a presentar a Radio Sefarad, que habló con Uriel Macías en Entre Páginas. Les recomendamos que oigan esta entrevista, La tierra más disputada. Joan, no sé si me equivoco, pero usted pertenece a una generación que de alguna manera sí se vio fascinada por el nacimiento de este Estado. ¿Y qué queda de esa gente fascinada? ¿Y qué ha pasado para que se dé la vuelta a la tortilla? Es complicado de resumir, ¿no? Pero, en fin, ha pasado, en primer lugar, que si en aquellos años anteriores a la Guerra de los 6 días, en la imagen que se tenía aquí, en toda Europa, Israel era David y los árabes eran Goliat, y por tanto, pues el que más y el que menos simpatizaba con David, ¿no?, como es lógico. Bueno, pues a partir del 67 y sobre todo a partir del 73, yo diría los papeles de David y de Goliat se han permutado, ¿no? Porque el enfrentamiento, que hasta el 67 era entre Israel y el mundo árabe, a partir del 67 y sobre todo el 73, el conflicto dejó de ser Israel versus el mundo árabe, pasó a ser Israel versus los palestinos. Es decir, un pequeño pueblo, sin Estado, sin ejército, en fin, ¿no? ¿Dejó de ser o se presenta así? Bueno, quiero decir, la percepción del conflicto se convirtió en Israel frente a los palestinos. El Israel victorioso de un modo aplastante del 67, el Israel que ocupa miles de kilómetros cuadrados después de su victoriosa campaña de 6 días, y que se enfrenta, digamos, como un gigante, digamos, a un pequeño David, que es el Ferayín palestino, digamos, ¿no? Es decir, naturalmente, yo creo que de ningún conflicto la mayoría de la gente
tiene, digamos, una percepción compleja. De la mayor parte de los conflictos tenemos una percepción simple, elemental, rudimentaria, ¿no? Bueno, pues la percepción simple, elemental y rudimentaria de ese conflicto, a partir del 67, y sobre todo desde comienzos de los años 70, es esta, ¿no? Un Estado, ya digo, victorioso, un conquistador, superarmado, con un ejército de los mejores del mundo, etcétera, que ya no se las tiene que haber con otros países árabes también armados y tal, sino con un pequeño movimiento guerrillero, ¿verdad? Por tanto, es literalmente, eso, mejor dicho, será literalmente el gigante contra el pastor con la honda ya en la primera intifada. Entonces sí que será las imágenes, algunas de las imágenes que nos llegarán de la primera intifada aquí serán estas, ¿no? La del adolescente con la honda tirando una piedra en el mejor de los casos, a un soldado equipado de la cabeza a los pies, con escudo, con casco, con visera, y en el peor de los casos a un tanque, ¿no? Bueno, eso ha contribuido. Luego ha habido, digamos, fenómenos más profundos, ¿no? El izquierdismo europeo, a partir del 67, del 68, descubrió a los palestinos como, digamos, uno de los portadores de la antorcha de la revolución y del tercermundismo y de la lucha contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, toda una generación de universitarios europeos que vivían muy bien, en cuyos países no había ninguna revolución posible, ¿verdad? Porque en Francia o en Alemania o en Inglaterra o aquí no había ninguna revolución que hacer. Bueno, pues proyectaron sus sueños de una revolución hacia el Vietnam, hacia Argelia en otro momento, etcétera, y ahí los palestinos se convirtieron en unos portadores ideales de esa antorcha, ¿no? Por eso, porque parecían débiles, pobrecitos, ¿verdad? En fin, la Guerra Fría, claro, en el momento en que Israel, y eso no es antes de los años 60, se alinea claramente con Washington, mientras los países árabes y los palestinos se alinean con Moscú, automáticamente hay una buena parte de las opiniones occidentales que toman partido en ese mismo esquema, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos dejar de preguntarle, usted es profesor universitario, sí, es catedrático de Historia en la Universidad de Barcelona. ¿Qué diagnóstico realiza del antisemitismo, de la educación en contra del antisemitismo, sí, y la intolerancia que este es un tema, digamos, complejo, ¿no? Seguramente demasiado complejo para ventilarlo ahora aquí en unas frases, pero yo diría varias cosas. Una, yo creo que aunque son dos cosas distintas, el antisemitismo y el posicionamiento de la gente aquí ante o en relación al conflicto israelo-palestino, aunque son dos cosas en teoría distintas, ¿no? Es innegable que a veces se mezclan y a veces se entrelazan, es evidente, ¿no? Pero yo creo que tienen terapias distintas. Es decir, yo creo que los prejuicios en relación al tema Próximo Oriente, por decirlo así, se pueden combatir solo a base de información. Y en este sentido, mi libro trata de contribuir a eso, es decir, ¿no? Explicar las cosas. Yo digo, a ver, si uno quiere entender una película, a nadie se le ocurre ir al videoclub, alquilar esa película que le interesa y visionar solo los últimos 10 minutos. Nadie hace eso y luego dice, oye, ya está, te puedo contar la película cuando quieras, ya la tengo clara, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues a menudo, muy a menudo, casi siempre, con el conflicto israelo-palestino se hace eso. Es decir, la gente tiene una cierta idea de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, o 10, o 15, o 20, ignora absolutamente lo que ocurrió en los 60, o 70, o 80 años anteriores, pero ya se cree que lo sabe todo. ¿Y la educación es la clave? Bueno, claro, no se me ocurre ninguna otra. Es decir, si no es a base de que aquella gente que quiera, claro, no se puede abrir a nadie la cabeza y meterle dentro los conocimientos, ¿no? Pero si aquella gente que lo desee se le facilita, con libros como este y otros, ¿no? Bueno, una visión, digamos, de largo recorrido y al mismo tiempo compleja del conflicto, si no es así, no veo de qué forma se puede combatir la ignorancia. Claro, el que no la quiera combatir y quiera mantener sus prejuicios, pues ese no tiene remedio, ¿no? El antisemitismo, ya digo, tiene otras dimensiones, ¿no? Ahí sí que no podemos pretender, en forma realista, no podemos pretender que en las escuelas se explique a los estudiantes las complejidades del conflicto israelo-palestino.
Sí, en cambio, tenemos derecho a exigir que en las escuelas, en la enseñanza obligatoria, se combata del modo más eficaz posible y más inteligente posible los prejuicios antisemitas. Pero ya digo, no podemos pretender que a los 14 años a la gente se le puede poner como lectura obligatoria, ¿verdad?, un tocho de 470 páginas como el mío, para que se lo lean y luego les vamos a poner un examen. Eso no es posible. Pero ya digo, combatir de un modo positivo el antisemitismo, los prejuicios antijudíos, eso sí se puede y se debe hacer. Pues nosotros no podemos pretender en estos minutos que dedicamos a la entrevista en Radio Sefarad que, conocer más en profundidad su pensamiento y lo que hace para luchar contra este antisemitismo, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. La gratitud es mía. Muchas gracias. A vosotros. En Radio Sefarad, la entrevista. Estamos defendiendo una democracia, un grupo de personas que han hecho una aportación progresista durante siglos a la humanidad. Lo que nos ha enseñado la diáspora judía es que al final el disidente es el que va cambiando la sociedad. Yo solo espero que todos los que actuamos como yo actúo, por lo menos vayamos sembrando la duda. Entusiasta, inconformista, disidente, militante del Partido Socialista y fiel defensor de Israel en España. Este es el retrato robot de Fernando Álvarez, quien vuelve a los estudios de Radio Sefarad para hablarnos de heterodoxia política y de un ilusionador proyecto. Fernando, gracias por venir de nuevo a los estudios de Radio Sefarad. Es un placer tenerte aquí. La próxima vez en otoño, que hace un calor. Lo tendremos en cuenta. Fernando, ¿qué lleva a un español nacido en Salamanca, que vive en Madrid, que trabaja en banca, a crear la Asociación Solidaridad España-Israel? Pues imagino que le puede sorprender, depende del oyente, las razones. Pero yo creo que las razones esenciales son, a lo mejor, de honestidad intelectual, es decir, seguro que hay más gente como yo que no está dispuesto a tragarse lo que oye sin ningún sentido crítico. Probablemente eso es gran parte de las razones. Y hay otra razón de fondo. Nos hablan del conflicto entre Israel y Palestina, y los medios de prensa, la televisión, los periódicos no se dan cuenta que en nuestra mitología que nos han educado, la católica, hemos escuchado muchas cosas de los judíos, de Israel, y en algún momento todos los que tenemos un poco de criterio, de independencia y criterio, empezamos a comparar, a analizar lo que aprendimos de pequeñitos de la Biblia, a comparar con lo que nos cuentan ahora los periodistas, y yo creo que ahí empezamos a reflexionar y llegamos a no creernos lo que nos dicen. En definitiva, muchas veces oímos que Israel está sobre representado en prensa, que nadie habla de las matanzas que hay en Nepal, en la guerra civil que está habiendo en Nepal ahora. ¿Por qué tiene tanto éxito esto en prensa? Porque es que nosotros en este país, mayoritariamente católico, sabemos mucho de los judíos. Y entonces llega un momento en que cruzamos información. Me parece a mí. Cuando algún compañero del partido, algún compañero de trabajo te pregunta ¿cómo puedes defender a Israel?, que me imagino que te pasará en alguna ocasión, ¿qué le respondes? Pues suelo responder con demasiada contundencia. La verdad es que cuando se tienen posiciones minoritarias en cualquier aspecto de la vida o de la política, te sientes un poco reactivo. Es decir, vas siempre contra algo que es mayoritario. La gente se queda sorprendida, normalmente, y abandonan el campo de batalla en un corto plazo. ¿Por qué?
Pues porque, como todos nos guiamos por cosas que los sociólogos sabemos muy bien, que son los estereotipos que funcionan muy rápido, la gente se queda muy sorprendida y sin saber muy bien cómo reaccionar. Yo solo espero que todos los que actuamos como yo actúo, por lo menos sembremos la duda, o vayamos sembrando la duda. Fernando, tú además eres una minoría dentro de la minoría, es decir, dentro de los que defienden a Israel en España, eres miembro del Partido Socialista y digamos que no es precisamente la izquierda en España, no son los mayores defensores de Israel. Pues la verdad es que tener posiciones minoritarias en una organización, desde un punto minoritario tan periférico, te ayuda mucho a mantener la independencia intelectual. Es decir, cuando yo analizo las posturas de Eso te hermana además con los judíos en todo el mundo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, cuando alguien que está a favor de Israel, imaginemos que está muy a favor de Israel y forma parte de una organización de izquierdas, observa los disparates que comete esa organización y eso ayuda a que sea más crítico y más observador de los disparates de esa organización. A fin de cuentas, los disparates que cometen los partidos de izquierda respecto a Israel son reconocibles en otros comportamientos humanos, sociológicos y políticos. A mí me llama mucho la atención lo parecida que es la posición de Israel en política, dentro de la izquierda, con la posición que hay respecto a Rusia y Chechenia. Es muy difícilmente sostenible que la izquierda mayoritariamente esté con Chechenia, que no sabría nadie decir dónde está Chechenia. Aunque Rusia ya no sea la Unión Soviética. Claro, aunque Rusia sea Putin, y aunque Putin fuera una persona todavía más dulce o más vendible, todo el mundo está con Chechenia, mayoritariamente. En los partidos de izquierda, dentro de la militancia, es mucho más popular el país Chechenia, que nadie sabe dónde está, ni la extensión que tiene, que Putin. Le está pasando lo mismo que a Israel. A mí me parece que hay muchos paralelismos. Paralelismos que nos llevan a analizar por qué los partidos de izquierdas están tomando partido ahora mismo por Chechenia y por Palestina, y contra Israel y contra Putin. ¿Por qué? This is the question. Fernando, se dice por lo general que no hay nada mejor para destruir una causa que defenderla con malos argumentos. Entonces te quiero preguntar qué sientes tú cuando ves que hay defensores de Israel que la defienden con malos o con argumentos muy cuestionables, por ejemplo, desde la islamofobia o desde el integrismo religioso, protestante, por ejemplo, que son argumentos de tipo teológico bastante alejados de los que defendéis vosotros tanto en la agrupación socialista en la que te mueves y en la Asociación de Solidaridad España-Israel. La verdad es que políticamente a veces hay que tener aliados muy extraños. La política es muy difícil, es muy complicada, pero es la alternativa que nos queda a la violencia. A veces obliga a recorrer malos caminos. De todas formas, es lo que nos ha enseñado la diáspora judía, lo que nos ha enseñado ese tránsito que ha hecho esta minoría por todas las civilizaciones del mundo es que al final el disidente es el que va cambiando la sociedad. Entonces hay un tránsito en el que para defender Israel a lo mejor hay que tener compañeros de viaje extraños, pero yo creo que lo que subyace en el fondo, tan extraños que casi representarían todo lo contrario a los motivos por los cuales vosotros defendéis Israel. Efectivamente. Hay dos cosas que me llaman la atención al respecto que recuerdo. Una es la posición que ha mantenido Israel con Sudáfrica, muy compleja. Otra es la posición con Turquía y el Kurdistán, muy compleja. Y hay otra que no me acuerdo ahora y me recuerda ahora cuando se reciben ayudas para la causa de Israel de los evangélicos, por ejemplo. La verdad es que cuesta aceptarlas, pero creo que a pesar de todo lo que subyace ahí estamos defendiendo algo que es una democracia, estamos defendiendo algo que es un grupo de personas que han hecho una aportación progresista durante siglos a la humanidad y que si circunstancialmente nos ayuda alguien que no es muy presentable, no sé muy bien cómo vamos a actuar, pero ya ha pasado en el pasado,
Y el ejemplo de Sudáfrica yo creo que ilustra bastante bien esta difícil tesitura. ¿Cuánto apoyo a Israel hay en el Partido Socialista? Eso es una pregunta formulada en términos muy cerrados. Como toda causa minoritaria, tiene apoyos y los que tiene son muy fehacientes. Porque nadie, yo creo que te adoctrina para que apoyes a Israel. Está mal visto. También hay mucho voto oculto, por llamarlo así. Hay apoyo oculto. Sí, dice que hay muchos que no han salido del armario todavía, ¿no? Efectivamente. Hay mucho apoyo oculto. Y yo creo que como el mundo es cambiante, y la izquierda es cambiante, puede haber más. A mí me gusta mucho una frase que dijo hace poco el presidente, que somos una sociedad más decente, aludiendo a cosas que tienen que salir, a derechos que hay que permitir. Y yo creo que también, yo me siento así, seríamos más decentes, afrontando con más justicia un conflicto y con menos estereotipos. Pero yo soy optimista sobre el apoyo, es decir, creo que va a ser creciente, sin duda. Háblanos un poco de las actividades. Bueno, la asociación acaba de nacer, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué queréis lograr? Solidaridad España-Israel quiere lograr que muchas personas que piensan como nosotros trabajen juntas y se lo vayan comunicando a otras personas, y que la información generalizada que tiene el mundo español sobre Israel y los judíos cambie. Y para eso nos gustaría conseguir muchas sinergias de personas que están trabajando y muchas sinergias de la historia española. Habría que sacar, y es el propósito de la asociación, sacar del armario de la historia toda la cantidad de judaísmo que hay en 4 o 5 siglos de historia española y que tenemos presentes hoy día en nuestra idiosincrasia. Y esto es absolutamente coherente con una lucha en positivo, porque haya muchas más personas en este país que prefieran a Israel a cualquier otro país o vecino no democrático de los que está rodeado. Este cambio se está produciendo ya, Fernando, en los últimos años, este cambio de percepción de Israel en España en los sectores progresistas o de izquierdas. El cambio que se puede producir tiene que estar insertado en el cambio de la sociedad. Creo que después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York hay un cambio de todo el mundo occidental en su pensamiento respecto a Oriente Medio, en su pensamiento respecto a esos regímenes no democráticos que rodean a Israel, y dentro de este cambio generalizado que nos lleva a repensar la civilización occidental y los derechos civiles por los que hemos luchado, dentro de esta perspectiva yo no me cabe ninguna duda que una sociedad que dentro de Oriente Medio cumple y lleva a término aquello de que hicimos en la Revolución Francesa, que todos fuéramos iguales, creo que se va a ver de otra forma, no me cabe ninguna duda. No solo respecto al problema o al conflicto o a la injusticia concreta sobre Israel, sino en un término más general. Vamos en Occidente, yo creo, que a reflexionar sobre nuestra civilización y cómo nos tratamos unos a otros, y sobre otra civilización y cómo se tratan los que en ella viven, y en esta comparación entre dos términos, yo creo que hay uno que va a salir ganando. Occidente, cómo nos percibimos, y Israel hoy día es un miembro de Occidente y ha contribuido enormemente, y si no empezamos a repasar, por ejemplo, la lista de premios Nobel. Fernando, para terminar, ¿para cuándo la presentación en sociedad de vuestra asociación? Pues en septiembre, y antes de que llegue octubre, tenemos que hacer un acto donde pueda acudir muchas personas que están deseando que esto suceda de una vez, y que lo que están deseando es empezar a trabajar y a contribuir algo que a todos los que estamos en ello nos hace sentir francamente bien. Fernando Álvarez, gracias por contarnos de Asociación de Solidaridad España-Israel aquí en Radio Sefarad. Enhorabuena por este trabajo y mucho éxito. Muy bien, muchas gracias a todos.
efectivamente tenemos una comunidad pequeñita que está en un enclave particular en el norte de África, como es Ceuta. Y bueno, pues una comunidad bastante agradable. Es una de las más antiguas, creo que la más antigua de España. Ceuta no es judería propiamente dicha como barrio. Antiguamente habían varias sinagogas que al final se refundieron en una sinagoga que es la que actualmente existe, que es Betel. Hubieron algún tiempo, algún que otro malentendido, roce, tal, pero creo que llevamos unos años estupendamente, y tanto la ciudad de Ceuta como la delegación del gobierno están infundiendo en general en la ciudad ese ánimo de convivencia entre las cuatro culturas que allí existen. El 9 y 10 de septiembre todos los cetaunis del mundo tienen una cita en la comunidad judía de Ceuta. El encuentro para todos nosotros es hoy, pues recibimos en la entrevista al presidente de esta comunidad, tan antigua como hospitalaria, José Ventolila. José, estás recién venido de Ceuta. Y sabemos muchas cosas. Sabemos que es, por ejemplo, de las comunidades judías más antiguas. Pero ¿cómo es actualmente la comunidad judía de Ceuta? Bueno, pues actualmente, primero quiero dar las gracias por el tiempo que nos estáis dedicando y decirte que efectivamente tenemos una comunidad pequeñita que está en un enclave particular en el norte de África, como es Ceuta, territorio español en el norte de África. Y bueno, pues una comunidad bastante agradable. Tienes, como tú misma has dicho, es una de las más antiguas, creo que la más antigua de España. Y la verdad es que está compuesta por miembros pues que han venido en su mayoría de Marruecos y del norte de África. E incluso también, por supuesto, de familias con mucha tradición en la comunidad, con muchas generaciones asentadas en la ciudad. ¿Y estas familias qué las caracterizaría? ¿Qué les define? ¿Qué define a un judío de Ceuta? Pues ante todo la hospitalidad. La gente es muy hospitalaria, muy agradable, son gente que todos tenemos más o menos lazos familiares por un lado o por otro. Y bueno, aunque también se han unido gentes que han venido de otros continentes, pero te digo la verdad, a mí una de las cosas que más me agrada es, por un lado, pues eso, tanto lo pequeñita como lo agradable que es la gente. ¿Sabe que eso coincide con lo que nos contó el presidente de la comunidad judía de Melilla? Ah, sí. Sí. ¿Cómo son las relaciones entre estos dos pueblos tan cercanos? Pues excelente, magnífica. A todos los niveles, pues nos llevamos muy bien en el plano personal, tanto en el plano comunitario. En fin, yo creo que también hay que destacar, y eso ya volviendo un poco a Ceuta, que es la calidad de vida de las ciudades, ¿no? Son ciudades pequeñitas, son muy cómodas, son ciudades que están, la verdad, modernizándose por días, cuentan con muchísimas comodidades que en las grandes capitales pues te cuesta mucho tiempo, mucho trabajo hacer las cosas que en una ciudad como Ceuta o como Melilla pues las hace prácticamente en un tris. ¿Y los jóvenes son activos? Porque eso es lo que preocupa muchas veces a las comunidades pequeñas, que llega un momento en el que por seguir los estudios o por tema laboral tienen que dejar estas comunidades. Pues sí, efectivamente, sabes que cuando llega la edad de los 17, 18 años, pues la mayoría de los jóvenes pues parten hacia otras tierras, hacia otros sitios en busca pues de mejorar su formación, tanto de estudios como cultural. Y bueno, pues hay otra parte de jóvenes que luego, una vez que finalizan esos estudios, vuelven a la ciudad. Hay otros que se quedan fuera. Pero bueno, en general la verdad es que no nos quejamos. Gracias a Dios estamos bien. ¿Y cómo
¿Cómo es esta? ¿Qué infraestructuras tiene la comunidad judía para el culto, para las actividades culturales? Pues la comunidad judía de Ceuta da servicios a sus congregantes, servicios de todo tipo que se pueden dar dentro de una comunidad, tanto, bueno, pues en lo que es los servicios de culto, de tefilá diariamente, en Shachrit, Minja, Arbit. Luego, bueno, pues los sábados también, por supuesto. Damos servicio también de servicios educativos, culturales para los críos, desde los 4 años en adelante. También damos información a parejas jóvenes, a señoras, a hombres casados. O sea, tenemos formación para todas las edades prácticamente, dentro, por supuesto, del ámbito de la cultura judía. ¿La judería de Ceuta se sitúa en algún punto concreto de la ciudad, bueno, al ser tan antigua? Ceuta no hay judería propiamente dicha como barrio. Antiguamente habían varias sinagogas que al final se refundieron en una sinagoga que es la que actualmente existe. ¿Cómo se llama? Que es Betel, y que está en la calle Sargento Coria número 8, y que está a la disposición de todos los oyentes de Radio Sefarad. ¿Y es fácil ser judío en Ceuta? Bueno, no sé si es fácil ser judío en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero en Ceuta con... Bueno, sí, la verdad es que sí, es fácil ser judío y pienso que se lleva muy a orgullo y a mucha gala el ser judío, como se debe llevar en cualquier parte del mundo entero. ¿Y cómo es la convivencia? Me refería un poco a eso con la pregunta, con la convivencia con tanta... La mayoría de las ciudades... Afortunadamente bien, hasta ahora muy bien. No se puede hablar en todo en sentido contrario, sino que hubieron algún tiempo, algún que otro malentendido, roce, tal, pero que yo creo que llevamos unos años estupendamente y creo que es el ámbito que tanto la ciudad de Ceuta como la delegación del gobierno están infundiendo en general en la ciudad ese ánimo de convivencia entre las 4 culturas que allí existen. Claro, porque los oyentes españoles tienen muy claro por qué le he hecho esa pregunta, pero nos oyen en todas partes del mundo. Entonces, claro, en Ceuta hay que señalar que hay una gran mayoría musulmana. Efectivamente, no sé si es una gran mayoría o no, pero es un porcentaje bastante alto de la población. Pero de cualquier manera, te vuelvo a repetir que nos llevamos bastante bien tanto con la cultura musulmana como con la cristiana, como con la hindú. Convivimos, somos respetados y respetamos las creencias de los demás, con lo cual creo que esa es la base de una convivencia armoniosa. ¿Y cómo es, a qué se dedican los judíos en Ceuta? Bueno, pues judíos en Ceuta, yo creo que como en el resto del mundo, se dedican a de todo un poco. Hay profesionales. Hay profesionales independientes, hay empleados de banca, hay funcionarios públicos, hay comerciantes, hay, gente de todo tipo. ¿Y animarías a la gente a vivir su judaísmo, a trasladarse a Ceuta? Claro que sí, además verían que es una ciudad que aparte de que la comunidad da todos los servicios que se puedan pedir dentro de una comunidad judía, la ciudad en sí también ofrece muchísimas comodidades de todo tipo. Creo que va a haber muy pronto, en septiembre, un encuentro muy curioso, muy interesante. Sí, efectivamente va a haber un encuentro de oriundos de Tetuán en el mundo entero. Van a venir a pasar el 9 y 10 de septiembre a la comunidad de Ceuta para trasladarse el 11 a hacer una visita a Tetuán, a los sitios más emblemáticos que tienen en recuerdo, como son, cementerios, como es la Tefila Rabbi Isa Ben Walid, como es el antiguo centro comunitario también de Tetuán. Y pues hemos aprovechado la ocasión para ofrecerle las instalaciones de la comunidad para hacer un Shabbatón 9 y 10 de septiembre. Con lo cual, pues desde aquí también invitamos a todos los tetaunis en el mundo entero a que se unan al evento. Seguro que los de Tánger os piden muy pronto hacer lo mismo. Bueno, pues bienvenidos todos. Muy bien, bienvenidos a Ceuta, los de Tánger, los de Tetuán y todos los que nos están escuchando. Ese es el mensaje que me parece que quiere transmitir, ¿no, presidente? Sí, por supuesto. Sois todos muy bienvenidos y los de Madrid también. Muchas gracias.